un solo enlace peptídico. Si yo tengo 3 aminoácidos a través de un enlace, tendré 2 enlaces peptídicos. Ya. Aquí diferentes formas en las cuales esquematizan el enlace peptídico. Quizás usted no lo entienda con el otro sistema y aquí sí le va a ser posible entenderlo. Características de la unión peptídica. A ver, aquí es importante que esto maneje. ¿Qué es lo que hace el enlace peptídico con esas características como tal? Uno, que se forma una amida. Esto es la amida, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. ¿Qué es coplanar? ¿A qué se refiere coplanar? A esto. ¿Se dan cuenta? Esto aparece en un plano. A eso se refiere coplanar. O dicho de otra manera, esta es la amida, ahí tienen la amida, es coplanar. Y otra de las dos características más es que forma o hibridación o resonancia. Miren la resonancia. Este doble enlace puede venir aquí y así sucesivamente. Y otra de las características es la posición trans. ¿A qué se refiere lo trans? A esto. No pueden ir los dos hacia arriba porque tenemos un hidrógeno y un oxígeno. Entonces difícilmente podrían ir. Coplanar es una amida, presenta enlaces. Fíjense ustedes, presentan enlaces los cuales le permiten de alguna manera o esta resonancia o resonar, como se podría decir, porque este doble enlace salta acá, etcétera. Entonces, importante que recuerden, ay, importante que recuerden esa característica. ¿Está bien? Están las 4. En un principio se decía o se peleaba mucho en qué era una proteína y qué era un péptido. Según la bibliografía antigua, un péptido es la unión de 2 hasta 50 aminoácidos. A partir de 50 aminoácidos a más, se considera una proteína. Sin embargo, la bibliografía moderna le dice, si yo tengo una estructura de 50 aminoácidos pequeñitos, no va a ser una proteína, va a seguir siendo dipéptido o péptido. Yo puedo tener 30 aminoácidos, fíjense ustedes, yo puedo tener 30 o 40 aminoácidos grandes y voluminosos y se considera una proteína. Eso me dice lo que corresponde a la bibliografía moderna. Sin embargo, nosotros nos vamos a manejar con lo que dice su libro El Antonio Blanco. El Antonio Blanco dice, si yo manejo de 2 hasta 50 aminoácidos, es un péptido. Mayor de 50 aminoácidos es una proteína. Ahí tienen un ejemplo de diferentes péptidos. La oxitocina es un péptido. La vasopresina es un péptido. Esto no es un ejemplo de proteína. Así, a ver, miren ustedes. Todos los que tengan de 39 van a ser, tengan 39, 50, bueno, 51 es una proteína. Todos los que tengan 29 son péptidos que cumplen funciones hormonales. Vale decir, esto
estos péptidos van a tener la capacidad de actuar como hormona. Entonces, si me preguntan, mencione péptidos con funciones hormonales, ahí tienen. Tienen el glucagón, que bueno, tiene una acción a nivel de vías metabólicas del hidrato de carbono, tienen la hormona adenocorticotrofa, ya no puedo ni hablar, que cumplen funciones de la corteza adrenal, estimulan la secreción de corticosteroides, la oxitocina, la vasopresina y así sucesivamente. Estos no son péptidos, son proteínas que cumplen funciones hormonales. La carnosina y el glutatión son ejemplos de péptidos no proteicos. ¿Qué quiere decir péptidos no proteicos? Que algún aminoácido de su estructura es aminoácido beta, D, pero no es alfa, ni es L. La carnosina está formada por betalanina y la histidina. Estas dos forman un péptido no proteico. ¿Cuál es la importancia de la carnosina? La carnosina se encuentra a nivel de músculo y se encuentra a nivel de sistema nervioso central. Este péptido ha sido formado entonces gracias a estos dos aminoácidos. Este es no formador, fíjense, un aminoácido no proteico. Por lo tanto, el dipéptido que forma es un dipéptido no proteico. Funciones de las carnosinas. Miren ahí que tienen una cantidad grande. Antioxidante, neurotransmisor, quelante, etcétera, etcétera. El glutatión, el famoso péptido no proteico porque está conformado por gamma-glutamil, cisteínil, glicina. Este tripéptido, conformado por 3 aminoácidos, actúa como antioxidante, protege las membranas de los glóbulos rojos y también actúa para desintoxicar el hígado. Si me preguntan, péptidos no proteicos, ¿cuáles mencionaré? Los más comunes, la carnosina y el glutatión. ¿Está bien? Nivel de organización de las proteínas. Hay dos que insisten en entrar y ya les doy a admitir y no entran. La verdad que no sé por qué. Ahí entró uno. Bueno, a ver si entra el otro. Ya. Niveles de organización de las proteínas. Por favor, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que las proteínas tienen una estructura y su estructura viene a una determinada función. ¿Cuáles son los niveles de organización de las proteínas? El nivel primario, nivel secundario, terciario y cuaternario. Esos son los niveles de organización. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. El nivel primario es la secuencia que tiene todo aminoácido, sí o sí, perdón, toda proteína. Si yo, a ver, si todo el curso fuera una proteína, ustedes son los aminoácidos y cómo están sentados, cómo se ubican, corresponde al nivel primario. ¿Sí? ¿Está entendido eso? Miren la estructura
de lo que corresponde a la proteína insulina. Esperemos un ratito. Bueno, tomé hasta el último calmante que pillé en casa. Si esto no, es que me da miedo que me venga mi crisis intensa porque no hay nadie en casa. Se acaba de ir mi hijo a la universidad. Me viene mi crisis y no respiro, no hablo, no nada. Ya. La estructura primaria. ¿A qué corresponde si ustedes han visto lo que está ahí? ¿Qué creen que es la estructura primaria? ¿Mm? Eh, ¿Qué es? ¿Qué viene a ser la estructura primaria? La secuencia de cada aminoácido dentro de la proteína. ¿Está bien? La secuencia que tiene cada aminoácido dentro de la proteína, que no va a ser la misma para una proteína A o para una proteína B. ¿Cuál es la importancia de esa secuencia de aminoácidos? Eso me va a permitir investigar la función, saber qué tipo de función puede tener esta proteína, puede, dice, determinar sus estructuras tridimensionales. Podemos ver si puede existir o alguna patología o ver si este tipo de proteínas va a tener alguna función importante como aquella dice que revela su historia evolutiva. ¿Por qué dice su historia evolutiva? Porque nosotros, según lo que están hablando, descendemos de los primates. ¿Por qué descendemos de los primates? Porque tenemos estructuras proteicas muy parecidas. Entonces, esto es lo que nos lleva a entender por qué venimos de los chimpancés, como ustedes quieran hablarle, por la secuencia de estos aminoácidos dentro de ciertas proteínas. Además, me va a permitir también identificar qué tipo de proteína es la que estoy trabajando. Entonces, toda vez que me den una proteína para estudiarla, sí o sí tengo que saber la secuencia primaria. O usted va a ser un investigador, está haciendo su doctorado o un postdoctorado y ha descubierto una proteína, no sé, en patologías en el Alzheimer, por ejemplo, una proteína.
que había sabido modificar su secuencia, entonces usted va a poder hablar de esta estructura primaria, sí o sí esta estructura primaria. Si esta estructura primaria se enrolla en forma de hélice o en forma de beta laminar, a ver, para que lo vea la beta laminar, eso es la beta laminar. Lo bueno de acá que está bien dibujadito y no los garabatos que yo hago en pizarra, ¿no es? Entonces, mire, si una estructura primaria se envuelve sobre sí misma, yo tengo una alfa hélice o una beta laminar. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la alfa hélice me va a permitir, fíjense ustedes, me va a permitir tener una proteína altamente resistente. ¿Por qué? Porque aquí entre los aminoácidos que se forma, que tengo, ¿qué es lo que tengo ahí? Mucho enlace puente hidrógeno. Esto me va a permitir que la estructura sea bien resistente, bien compacta. A diferencia, miren, ahí son diferentes formas en las cuales le está mostrando la alfa hélice. A diferencia de la beta laminar. Miren ustedes, la beta laminar tiene menor cantidad de enlaces puente hidrógeno y yo voy a tener proteínas altamente flexibles. Dicho de otra manera, ¿dónde encuentro proteínas de tipo alfa hélice o estructuras como esta? En aquellas proteínas que tienen que sufrir alta tensión. Son grandes resistidoras a presiones. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de lo que corresponde, por ejemplo, a los músculos. Los músculos, si ustedes se ponen a pensar, nos arrastran sobre la tierra contra gradiente. Nos permiten el movimiento. Entonces, tienen que ser estructura altamente resistente. Ahí está. Y si nosotros nos preguntamos, ¿cuáles serán los aminoácidos que forman estas estructuras? Por ahí usted me dice, es que deben ser diferentes de los 20 aminoácidos. No, son aminoácidos, son los 20 aminoácidos solamente que se acomodan de manera tal que me permite tener alta resistencia. A diferencia de la beta laminar, estas se caracterizan por tener menor cantidad de puente hidrógeno. Donde, a ver, un ejemplo típico donde encontramos las beta laminar viene a ser en la telaraña bueno, pues telaraña de las arañas, ¿no ve? Donde se caracteriza por alta flexibilidad. Otro ejemplo es en los capullos de gusano de seda. Ahí es donde yo encuentro este tipo de estructuras que son de nivel secundario. Entonces el nivel secundario se caracteriza por alfa hélice y beta laminar. La alfa hélice se caracteriza por ser altamente resistente y la beta laminar mayor flexibilidad y poca resistencia. ¿Por qué? Porque tiene menor cantidad de puente hidrógeno. Fíjense. Ya. Ahí tienen otra manera que le muestran la alfa hélice. Y aquí una superhélice. Esta es de nivel secundario de alfa hélice. Superhélice. Estas se encuentran, dice, en la alfa queratina, como el cabello y la lana. Es alfa queratina, ¿sí o no? Ahora me acuerdo que le hicimos una pregunta a la carrera de medicina, porque ellos llevan esta parte, y en un cuadrito diga qué tipo de biomolécula corresponde. Y era la quitina, no era la queratina. ¿Se da cuenta? ¿Y la quitina qué es? Ustedes la han visto.
¿Se acuerdan qué es la quitina? Es un hidrato de carbono heteropolisacárido y la queratina es una proteína, miren ustedes, no se confundan. Y la cuestión que eran como cuatro tipos de de exámenes, alguno veía la queratina, otro iba la quitina y así sucesivamente. Entonces, la queratina es una estructura de tipo secundario de alfa hélice, doble hélice, que generalmente, y uniones, dice, de interacciones Van der Waals, que me permite mantener esta estructura de quien estamos hablando, en este caso de la queratina. Fíjense que se les habla de algunos ejemplos para que usted, cuando se le pregunte en un examen, mencione qué es la estructura de nivel secundario y dé un ejemplo. Así como cuando yo les decía, estudien los enantiómeros, estudien los anómeros, porque después se le pregunta, ¿qué es la enantiomería en los hidratos de carbono? Era para nada más. Ahora, cuando se les pregunte, ¿qué es una estructura de nivel de secundario? Ejemplifique. Bueno, ahí tienen varios. Estructura secundaria también en el colágeno, donde los aminoácidos que se repiten es la glicina, la prolina, la hidroxiprolina. Miren, ahí tiene. El colágeno tiene diferentes estructuras, así que no se preocupen. Estructura terciaria y cuaternaria. Cuando yo enrollo una estructura de nivel primario, de nivel secundario, lo enrollo. Hagan de cuenta que la secundaria es como un elástico, ¿no? ¿Has visto en esos lapiceros que suenan porque adentro tienen un elástico? Bueno, o un resorte, perdón. Cuando esa estructura yo la enrollo, yo tengo una estructura de nivel terciario. Un típico ejemplo, ¿veis? Se convierten en una proteína globular. Un típico ejemplo de una estructura de nivel terciario es la mioglobina. La mioglobina tiene un grupo hemo, atrapa un hierro solamente y tiene una cadena polipeptídica bien marcada. A diferencia de la hemoglobina es una estructura cuaternaria. ¿Por qué se le llama estructura? Ah, perdón, ahorita, no hay. Ah, pues aquí está. No hay. Aquí. ¿Por qué se le llaman estructuras cuaternarias? Porque tienen cuatro cadenas polipeptídicas. Uno, dos, tres, cuatro. Una terciaria puede ser un ovillo, que es así bien como estructurado como un ovillo, es una unidad terciaria. Una unidad cuaternaria pueden ser dos unidades, ya es cuaternaria, tres enroscadas, ya es cuaternaria, y cuatro, como el caso de la hemoglobina. ¿Está bien? Vuelvo para atrás. Hoy para atrás. No puede pasar. Ya. La estructura terciaria entonces es una forma de ovillo. La estructura cuaternaria son cuatro ovillos. La pregunta es ahora, ¿cuáles son los enlaces que me permiten mantener estas estructuras? Otra pregunta de examen generalmente. ¿Cuáles son las interacciones que hacen posible que existan los niveles terciarios y cuaternarios? Aquí lo tienen. A pesar que está en inglés y aparece también en su libro en el Antonio Blanco. Los enlaces puente hidrógeno siguen apareciendo. Enlaces iónicos de las cadenas laterales.
interacciones hidrofóbicas. Dice, miren, en este caso, a pesar de que sean cadenas no polares, igual interacciona. Interacciones de Van der Waals, lo que se refiere. Entonces tienen una gran variedad de enlaces que permiten que la estructura terciaria se mantenga a nivel de un pH de 7,4 como es el pH de la sangre o el pH de la sangre más propiamente. Entonces, si me pregunta cuáles son las interacciones y enlaces de la estructura terciaria, ahí lo tiene, hasta cansarse. Ahí está la estructura terciaria nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre la mioglobina y la hemoglobina? Que la mioglobina eh, solo me brinda la capacidad de transportar oxígeno para llevar a los músculos o para los músculos. La hemoglobina, sin embargo, me da la capacidad de transportar oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Qué estructura tiene la mioglobina? Terciaria. ¿Qué estructura tiene la hemoglobina? Cuaternaria. Entonces, tenemos la capacidad de identificar. Si me dice esquematice o explique una estructura de nivel cuaternario, ejemplo, ahí tienen la hemoglobina. Explique la estructura de nivel terciario, ejemplo, hace rato les di la mioglobina. ¿Está bien? Hemos ido viendo lo básico de cada una de las estructuras para que usted, cuando agarre su libro, el Antonio Blanco, pueda de alguna manera profundizar en los niveles estructurales. Y ahí está la hemoglobina. ¿Cuántas cadenas de globina tiene? 4. 1, 2, 3, 4. La desnaturalización. ¿En qué consiste la desnaturalización? Si una proteína tiene una estructura cualquiera, todos tenemos primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Si le someto agentes físicos, químicos, etcétera, como vamos a ver en laboratorio, vamos a tener que esta estructura se abre, se desnaturaliza. Si yo le quito el factor que está provocando la desnaturalización, yo voy a tener una, una desnaturalización reversible si ésta vuelve otra vez a su estado general y recupera su funcionalidad. ¿Qué pasa si yo a esta estructura lo someto a altas temperaturas, se desnaturaliza y no vuelve a su estado normal? Es desnaturalización irreversible? Uno de los ejemplos de desnaturalización irreversible viene a ser el huevo. Cuando usted frita un huevo, va a tener que la proteína que está ahí adentro, que es la ovoalbúmina, se rompe y no vuelve a otra vez a su estructura general. De otra manera, no vuelve a tener la capacidad para generar un nuevo ser. Entonces, esa es una desnaturalización netamente irreversible. Pero aquí va la pregunta. ¿Se pierde la estructura primaria en cualquier tipo de desnaturalización? No, no se pierde la estructura primaria, a no ser que el efecto sea sumamente agresivo, como que se agreguen grandes cantidades de ácido sulfúrico, que ahí ni la primaria queda, porque el ácido sulfúrico, además de ser ácido, es carbonizante. Bueno, y destruye hasta el nivel primario. Cuando usted come un huevo frito, cuando usted come un huevo pasado por agua, está consumiendo los aminoácidos de la proteína ovoalbúmina.
Entonces, eso es lo que quiere el cuerpo, aminoácidos. No que si usted se consume un huevo crudo, a pesar de que tiene factores graves por portar la salmonelosis, usted lo que pretende es consumir los aminoácidos. Entonces lo frita, lo pasa por huevo. Listo. Ahí me quedo en la clasificación de las proteínas, que eso ya es lo último que nos queda. Ahí está. No es mucho. Y esto, estructura del colágeno rápidamente, que en realidad eso lo deberían hacer ustedes conversando con la doctora Nidia. Quien quiera recuperar puntos, me dice, debería hacerlos exponer lo que es la estructura del colágeno, lo que es la estructura de la elastina, lo que viene a ser una hemoglobina y mioglobina, su diferencia. Hasta ahí quedamos, nos falta hacer las estructuras de los dipéptidos, tripéptidos, y yo creo que con eso ya concluimos este tema, que pareciera que fuera muy amplio, pero no lo es. Lo que sí que tiene muchos detalles. Bueno, chicos, hasta ahí con mucho esfuerzo. Nos veríamos el martes. Vayan estudiando lo que corresponde a las estructuras para hacer los diferentes dipéptidos. Se cuidan. Doctora, disculpe una Sí, preguntita. sí, Dijo que la hemoglobina transportaba oxígeno a los músculos y no, la... la hemoglobina transporta oxígeno a todas las células y la mioglobina solo a los músculos. Ya, ¿Está claro? gracias. Sí, Ya, sí, sí. listo. Que se mejore. Bueno, Hasta luego. gracias. Hasta luego.